Hola, bienvenido. Te contaré la historia de Python. Python fue creado a finales de los 80 por el holandés Gideon van Rossum. Gideon van Rossum es un programador holandés que se graduó en Matemáticas y Ciencias de la Computación por la Universidad de Ámsterdam en el año 82. Es famoso por haber creado el lenguaje de programación Python. En el ambiente de los desarrolladores también se le conoce por el título BDFL por sus siglas en inglés. Van Rossum tiene fama de ser bastante conservador, realizando pocos cambios al lenguaje entre versiones sucesivas, intentando mantener siempre la compatibilidad con versiones anteriores. En el año 2001 recibió el FS como reconocimiento por su trabajo. Los beneficios que quería Van Rossum, que su lenguaje fuera fácil, intuitivo y tan potente como sus principales competidores, de código abierto para que cualquiera pudiera colaborar. El código escrito en Python sería tan comprensible como cualquier texto en inglés. Debería ser apto para las actividades diarias, permitiendo la construcción de prototipos en muy poco tiempo. Python simplifica mucho la programación, hace que te adaptes a un modo de lenguaje de programación. Si requieres algo rápido en el sentido de ejecución, con unas cuantas líneas ya lo tienes resuelto. El lenguaje de programación ABC que utilizó Van Rossum para crear Python, aquí tenemos un ejemplo. Del lado izquierdo tenemos el lenguaje ABC que tomó Guido para crear Python. Y este Python tomó algunas cosas del lenguaje ABC, como son las indentaciones. Las indentaciones son estos espacios que se ven del lado izquierdo, que indican que esta línea pertenece a la anterior, que mediante los dos puntos, aquí se indica que va a haber una indentación. Estas sentencias que se marcan con color verde son por el editor. Hay editores que nos ayudan a cambiar sentencias, operadores. Aquí tenemos el nombre de la función, ciertas cosas que cambia el editor. Las principales ideas de ABC que se incluyeron según el propio Guido: la indentación para agrupar el código. Aquí la indentación son estos espacios del lado izquierdo, que está en cada una de estas líneas de este pequeño código. El siguiente es el carácter para indicar que comienza un bloque indentado, es el carácter de dos puntos que tenemos de este lado, que va a indicar que la siguiente línea va a estar indentada. Y esta línea pues pertenece a la anterior. Aquí tenemos esta línea con dos puntos. La siguiente está indentada y pertenece a la línea anterior. El diseño simple de las instrucciones if, while, for. Aquí tenemos la instrucción if y for. Aquí en este pequeño ejemplo se están en una sola línea, un código bastante limpio y no tan complicado. Las tuplas, listas, diccionarios fueron modificados en Python. Tenemos tipos de datos inmutables. Aquí los datos inmutables no es posible cambiar, modificar o actualizar el contenido, que viene siendo aquí el caso de las tuplas, que estas no se puede modificar su contenido. También existen los datos mutables, que estos sí son posibles de modificar, actualizar, como en el caso de las listas, diccionarios. No imponer límites como tamaño de un arreglo. Aquí tenemos un ejemplo de dos arreglos. El primero es una lista y el segundo es un diccionario. El diccionario cuenta con
sus claves y cada clave tiene un valor. Y esta lista está separada, cada uno de sus valores, por comas. Aquí en este ejemplo se va a accesar al arreglo de esta lista utilizando índices, que el número 1 es el índice 0, el 2 es el 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Aquí utilizamos esta variable que contiene toda la lista, utilizando este índice 0 mediante corchetes. Al darle Enter nos va a mostrar el índice 0, que viene siendo el 1. Para el caso del segundo arreglo, que es un diccionario, aquí accesamos mediante las claves. Y esta clave puede estar entre comillas simples o comillas dobles, como se ve aquí en la parte de arriba. Al momento de poner arreglo 2 y entre corchetes la clave del diccionario, al momento de darle Enter, aquí nos muestra su valor, que es el 1. Un lenguaje de programación de alto nivel con una sintaxis muy limpia y fácil de leer. Aquí tenemos el mismo ejemplo anterior, con sus indentaciones, muy bien ordenado y bastante limpio. Eso nos permite entenderlo mucho mejor. Este lenguaje es multiplataforma. Se puede usar tanto en Windows como Linux y en Mac. Aquí vamos a ver algunas diferencias de Python con otros lenguajes. El primero es Java. En general se espera que los programas de Python se ejecuten más lentamente que los programas Java, pero también requieren mucho menos tiempo para desarrollarse. Los programas de Python suelen desarrollarse entre 3 y 5 veces más cortos que los programas de Java. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo del Hola Mundo. Aquí el código de Python está en una sola línea y aquí en Java se requieren más líneas. Y aquí vas a ver la diferencia de que Python, si estás aprendiendo a programar, te va a ser más fácil entenderlo, ya que no requiere demasiadas líneas para generar, en este caso, un hola mundo. La siguiente comparación es con JavaScript. Aquí JavaScript es muy parecido a Python, es más o menos equivalente. Al igual que JavaScript y a diferencia de Java, Python admite un estilo de programación que utiliza funciones, variables, sin involucrarse en las definiciones de clase. Aquí tenemos el ejemplo de JavaScript y Python. Y son lenguajes muy similares. O sea, no se compara Python con Java. Aquí realmente se compara con JavaScript. Aquí están los dos ejemplos del Hola Mundo en una sola línea. Aquí se utilizan diferentes sentencias. Aquí también. La siguiente comparación es con el lenguaje Perl. Python y Perl provienen de un entorno similar y tienen muchas características similares, pero tienen una filosofía diferente. Perl enfatiza el soporte para tareas comunes, orientadas a aplicaciones, por ejemplo, al tener incorporadas expresiones regulares, escaneo de archivos y características de generación de informes. En cambio, Python enfatiza el soporte para metodologías de programación comunes, como el diseño de la estructura de datos, programación orientada a objetos, y alienta a los programadores a escribir código legible, que esa es una ventaja que tiene Python, un código legible para que nos pueda ayudar a entender y de cierta forma encontrar
los errores que se vayan presentando al ir codificando el código para crear un programa. Y aquí en este ejemplo, pues en una sola línea. La siguiente comparación es con el lenguaje TLC. Al igual que Python, TLC puede usar como lenguaje de extensión de aplicación, así como un lenguaje de programación independiente. Sin embargo, TLC, que tradicionalmente almacena todos los datos como cadenas, es débil en la estructura de datos y ejecuta código típico mucho más lento que Python. Y TLC también carece de las características necesarias para escribir programas grandes, es decir, que pues puedas poner varias líneas de código. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo del Hola Mundo, TLC y Python. La siguiente comparación es con el lenguaje C++. Es un lenguaje de programación de propósito general con sus raíces en el lenguaje C, aunque Python también es de uso general. Es un lenguaje de alto nivel, lo que significa que el código de Python es fácil de leer y comprender. Que esto es lo que este Guido quería, que su lenguaje fuera entendible. Aquí tenemos el ejemplo del Hola Mundo. Aquí utiliza varias líneas para generar un Hola Mundo. Y aquí de forma sencilla Python nos pone aquí el Hola Mundo con una simple instrucción. La siguiente comparación es con el lenguaje COBOL. Aquí en este yo he tenido pues experiencia al trabajar en el sector bancario. Fue uno de los primeros lenguajes de programación en ser estandarizados. Es el primer lenguaje estándar de COBOL, fue emitido por ANSI en el 68. Aquí te das cuenta que es un lenguaje de programación bastante viejo. Se usa principalmente en sistemas comerciales, financieros y administrativos para empresas y gobiernos. Aquí lo malo de este lenguaje de programación es que el código es extremadamente largo para funciones simples. Requieres varias líneas para generar un código bastante simple. La forma de hacer los programas en COBOL podría ser tediosa, y para la búsqueda de errores sí es bastante complicado. Cuando te marca errores es mediante códigos. Requieres aprender o tener una lista de códigos para saber cuál fue el error. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo de el Hola Mundo con Python y el COBOL. Aquí estas líneas las lleva siempre se tienen que poner estas líneas de división, y se tiene que detener el programa. En caso de Python pues es algo muy sencillo con una simple instrucción print y entre comillas dobles Hola Mundo. Ya con eso tenemos nuestra codificación. El nombre en sí proviene del grupo de humor de inglés de los 60s y 70s, Monty Python. Es un grupo de humor que le gusta mucho a Guido. Por eso le puso el nombre de Python a su lenguaje. Y bueno, hasta aquí terminamos la historia de Python. En el siguiente video te enseñaré la instalación de Python en Windows.